Distinguidos futuros colegas, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. Es un gusto saludarlo, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas licenciado. Buenas noches. Es como siempre para mí un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta hora. Así es que nos vamos directo a lo que corresponde para aprovechar el tiempo. Habíamos empezado a conversar sobre las nos habíamos quedado en el sindicato, ¿no? Ya como el último sujeto importante del cual teníamos que conversar. Solo si me permiten, se me perdió la pizarra, la tengo que volver a abrir. Aquí está. Ok, perfecto. Entonces, pongo a grabar y quito para que no tengamos problema con que me vean la cabeza. Hasta el momento, de lo que llevamos, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Hay mucha insistencia en el tema de del examen. No se preocupen por el examen. Lo importante es que tengamos el conocimiento. Si tienen el conocimiento, pues ya después el examen será solo de hacer análisis. Es muy importante que nosotros seamos o nos querramos o no nos querramos convertir en penalistas, que a veces ese es el planteamiento dicotómico en nuestra carrera, irse a civil o a penal. Pero creo que independientemente de por dónde vaya a transcurrir nuestra carrera, Elmer Sosa, te va a sacar la aplicación, vuelves a ingresar, por favor. Ahí está. Entonces, por favor, la idea, la trascendencia del tema es vital por las relaciones que hay del derecho penal con todas las ramas del derecho. Bien. Y antes de entrar en cuestión sobre el procedimiento común, que lo vamos a hacer hoy sí o sí, hay un tema que vamos a repasar, que son la jurisdicción, ya me acordé que no los puse a... No, esta no es... También... Como es de problemático cuando uno tiene muchas cuentas. Da mucha pena con ustedes. Permítanme un momentito. Ya empezaron a sonar los...
Buenas noches, Rocío Galindo. Por favor, te pones en contacto a mi WhatsApp cuando termine la clase para que verifiquemos por qué no te está funcionando el acceso. Ahí está. Ahora sí, mil disculpas por el retraso. Muy bien. Entonces vamos a ver rápidamente la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción es la facultad, el poder, el derecho subjetivo para gobernar y poner en ejercicio, o más que en ejecución, para poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en un juicio, ¿no? Esa es la concepción general eh, de la jurisdicción. Sí, Lionel, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una molestia, o si fuera tan fino de repetirme la definición de jurisdicción. Ok, Si sí, fuera tan amable. ahorita voy a anotar los conceptos acá. Muy fino, ¿eh? Ok, con mucho gusto. Entonces, jurisdicción, decíamos, entonces es una facultad. Eso es lo primero que tenemos, es un poder. Y ese poder o esa facultad es ¿para qué? Para la ejecución de las leyes. Ejecutar la ley. Es decir, que es lo mismo, aplicarla en juicio, ¿no? Esa es la concepción que nosotros tenemos que tener. Cuando un funcionario tiene la facultad de aplicar la ley y aplicarla en un juicio, eso es jurisdicción. Y en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 203, se establece que le corresponde a los tribunales de justicia. Esa competencia o esa potestad o facultad o poder de juzgar y de promover la ejecución de lo juzgado. Y vamos a encontrar una serie de concepciones teóricas y algo que le gusta en demasía a la doctrina del derecho es hacer definiciones. Y hace en vastedad. Hace de un concepto salen 15 definiciones y a veces muy redundantes. Pero creo que lo importante, y eso no quiere decir que no los inste a que vayan y consulten las grandes obras del pensamiento procesal y del procesal penal, pero para el curso o para el transcurso de estas cátedras, es importante quedarnos con este concepto, con estos elementos de la definición. La facultad y la aplicación de la ley en juicio. Eso es lo que tenemos que entender. Y por ende,
la jurisdicción penal, pues corresponderá en el conocimiento de las leyes o el conocimiento de los delitos y las faltas como la facultad para aplicar la ley penal en un juicio, ¿no? O sea, y si ustedes hacen lo mismo en otras ramas del derecho, pues va a ser exactamente igual, la facultad de ejecutar la ley de la rama que están viendo en un juicio. Y esa es la jurisdicción. Es importante que definamos, y tal vez aquí vamos a dejar de tarea moral, ir a buscar y leer algunos artículos que son trascendentes y que no nos vamos a detener en él. Dentro del Código Procesal Penal, el artículo 37, el artículo 39, el artículo, este es el Código Procesal Penal, y los artículos 113, 122 y 123 de la ley del organismo judicial. Ahora, esta es una parte importante. ¿Hasta dónde se llega o hasta dónde, cuál es el límite de esa potestad para juzgar o para promover el juzgamiento o la ejecución de lo juzgado? Pues acá es donde encontramos en un concepto, el otro concepto, el segundo concepto, que es la competencia. Eduardo Couture decía que la competencia es la medida de la jurisdicción. Así como los kilómetros son la distancia, son la medida de la distancia, las libras la medida de peso o kilogramos, dependiendo del sistema. En ese mismo sentido, la competencia lo es a la jurisdicción. Es decir, que es precisamente la que establece los límites hasta dónde se puede usar esa facultad. Es así, pues, que en todo caso, pues la jurisdicción penal o la jurisdicción va a entrar o va a tener diferentes medidas. Recuérdense que estamos hablando todavía de conceptos generales. Entonces, la competencia, pues va a ser competencia por razón de la materia, que es el límite de la materia. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal penal no podrá conocer más que la aplicación, la ejecución o la aplicación de las leyes penales en juicios penales. Lo propio con los civiles, lo propio con los laborales, esa es la materia del juzgamiento. Lo puede hacer con una medida cuantitativa, que es en razón de la cuantía del proceso, y lo puede ser, obviamente, por el lugar, que después de la materia resulta ser la parte más importante. El primer lugar que nos delimita para, como competencia para el ejercicio de la facultad o del poder o de la jurisdicción es, obviamente, el territorio guatemalteco. Ese es el principal.
Ahora bien, en materia penal, y perdonen que lo vaya a poner en rojo, pero esta pizarra tiene poco competencia penal. De acuerdo al artículo 38 del Código Procesal Penal, define que en principio la competencia está delimitada por el territorio guatemalteco. Es decir, que se refiere a hechos delictivos que se cometen en el territorio nacional. Por increíble que parezca, o por común que sea, esto es vital. Por supuesto, es muy difícil que en los delitos, acuérdense que a mí me gusta hacer la exposición en los ejemplos de dos delitos que son muy emblemáticos para mí en lo opuestos, ¿no? Por antonomasia, como les he dicho, en materia penal utilizamos los delitos contra la vida, los delitos contra la libertad sexual, y en todo caso hay otros delitos en donde pudieran terminar siendo importantes también y en los cuales estos conceptos son más difíciles de aplicar, ¿no? O sea, evidentemente un asesinato, un homicidio que está realizado en un lugar en específico, pues va a atender eh, a esa territorialidad con mucha más facilidad que si hablamos de, por ejemplo, un delito que ha sido fraguado intelectualmente en otro territorio o en los delitos societarios, sobre todo en las sociedades que son foráneas o a veces vienen a hacer asambleas de accionistas aquí a Guatemala cuando son panameñas o son de las Islas Vírgenes, etcétera, etcétera. Quiere decir que nosotros tenemos que escudriñar en el acto delictivo, en ese hecho que reviste la posibilidad de ser un delito que sea realizado dentro del territorio guatemalteco. Y eso es lo que nos va a permitir que en efecto podamos utilizar la jurisdicción guatemalteca. Y en el artículo 39 vamos a encontrar, obviamente, 38, perdón, del Código Procesal Penal, esos supuestos. Los delitos que en su totalidad se hayan cometido en el territorio nacional, hechos que en parte se hayan cometido en Guatemala y en parte no, y hechos que se hayan cometido fuera de nuestro territorio nacional, pero los efectos se producen en Guatemala. Una falsedad ideológica, una falsedad material realizada fuera del territorio guatemalteco, pero que corresponde a documentos que tienen efectos o que van a surtir efectos en Guatemala, por ejemplo. Esto necesariamente lleva a una persecución una posible persecución dentro de la jurisdicción de Guatemala. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ya saben que si yo me trabo y no me estoy dando a explicar, tienen toda el derecho a la posibilidad de levantar la mano y preguntarme. Sí, Leonel, adelante. Disculpe, profesor, ¿cuáles serían los delitos que nacen afuera, pero tienen efecto en Guatemala? Pues no es que sea un delito en específico, es el hecho. ¿Ah, no?
No. No son los delitos, no es un delito. Son delitos que, digamos, se pudieron haber cometido fuera del territorio, pero los efectos se producen en el país. Entonces, ahí cabe dentro de todos los tipos delictivos la posibilidad. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que analizar si nosotros lo que queremos es traer a la jurisdicción penal guatemalteca el conocimiento de esa condición delictiva. Sí, Wilson, adelante. Buenas noches, Lick. ¿Pudiera ser el caso Odebrecht, que se cometieron delitos de fuera y que vinieron a repercutir aquí? Ese es un ejemplo, yo no lo conozco, pero en efecto hay hechos que se cometieron fuera, en parte fuera de Guatemala y en parte no, pero sus efectos fueron en Guatemala. Entonces, eso es exactamente lo que está buscando el código. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya posibilidad de ser juzgados fuera, porque también lo cometieron afuera, ¿no? O sea, lo importante es que para traerlos a la jurisdicción guatemalteca, para traerlos a la competencia territorial de nuestro país, necesariamente tienen que haberse cometido o habiéndose cometido afuera, tener efectos dentro de nuestro país. Ese es un buen ejemplo, Wilson. Pero también puede ser un documento notarial realizado fuera del país en fraude de ley o alguna situación que va a tener efectos, ¿no? O sea, cuya eh, incidencia patrimoniales dentro del país. El efecto es dentro del país. Y Wilson, adelante. Disculpe, Lick, también ahorita que usted menciona el tema de las actas pues, notariales, pudiera ser los abogados que trabajan en Estados Unidos y que los efectos surten acá en Guatemala, puede ser ese caso también. Sí, Por darle un sí, ejemplo, ¿verdad? exactamente, en tanto sean ilegales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguien se atreviera, un notario guatemalteco, se atreviera a legalizar un documento que no es real, eh, ese documento, eh, que tiene sus efectos en Guatemala, puede hacerse traer por la competencia y la jurisdicción guatemalteca. Por supuesto, como te digo, sí tiene que ser obviamente la comisión de la posible comisión de un delito, ¿no? O sea, legalizar un documento no tiene, digamos, legal y sin ningún inconveniente, no tiene inconveniente, ¿no? No constituye delito. Es simplemente aquellos que sí han constituido hecho delictivo. Sí, Erika, adelante. Licenciado, ¿podría darse la situación en que un delito surta efectos tanto a nivel nacional como internacional? ¿Y cómo procedería en ese sentido? Depende de los efectos. Depende de los efectos que esté. Sí puede pasar. En este caso, el efecto en específico, que es la discusión política, de política criminal que hay para el caso de Odebrecht, son los efectos en Guatemala, porque evidentemente lo que ha sucedido con esta empresa fuera de nuestro país, pues, y que no ha tenido efectos en Guatemala, pues no tenemos por qué juzgarlo, ¿no? Lo que sí no puede pasar es que haya persecución doble, ¿no? Una doble persecución. No nos pueden perseguir en Guatemala y en otro país al mismo tiempo, ¿no? Esto, evidentemente, salvo que se trate de dos hechos delictivos diferentes, ¿no? Aquí sí se encuadra en fraude, en otro lado se trate de delitos en contra de la administración pública, depende. Pero sí, en todo caso, esos efectos se verifican en nuestro país, eso
pues lo hace, lo atrae a nuestra jurisdicción y nuestra competencia. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Este es un tema bien interesante, pero cuando ustedes se sientan a analizar los supuestos de los casos, es fácil entenderlo. Y a veces se dan circunstancias especialmente mercantiles. ¿Sí, Leonel? Disculpe, Lic, ya he intervenido 3 veces, pero quiero hacerle tengo una duda. Sí. Fíjense que, por ejemplo, si esta persona celebra, por ejemplo, en los Estados Unidos un contrato de compra y venta, pero no estando presente, digamos, el notario, sino que a través digamos, de otros procedimientos que no son legales, ¿verdad? Sino como, por ejemplo, tomarle un video a supuestas personas que están haciendo ahí tanto la escritura de compra y venta, y poderlos enviar para Guatemala para que aquí realmente el notario, pues, él le ponga, pues eso pues, sería algo ilegal, ¿verdad? Entonces ahí Totalmente podría legal. recaer eso en algún tipo de, digamos, de delito. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque, vamos a ver, si el notario da fe de algo que no es cierto, Ajá. evidentemente el notario incurre en responsabilidad penal, ¿no? Independientemente del fuero común de discutir si es o no, si nace o no nace a la vida jurídica ese documento, ¿verdad? Ese documento Ajá. nulo o es anulable, dependiendo de cuál estemos hablando, pero si no se han dado los requisitos. Y a veces, pues obviamente no habrá necesidad de hacer más que un análisis documental, pero en todo caso, evidentemente, en el caso así como tú lo planteas, es altamente probable que se incurra en un hecho delictivo por parte del notario. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bien. Entonces, vamos a encontrar dentro de de los tribunales los específicos. Solo me voy a mover. Pues ahora sí no encuentro dónde estoy. Aquí está. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Bien. Vamos a encontrar que hay diferentes tribunales. Vamos. Y cada uno tendrá una competencia específica. Vamos a encontrar al juez de paz, al juez de primera instancia, a los jueces unipersonales de sentencia, a los tribunales de sentencia
Y aquí le vamos a empezar a poner un apellidito, que es penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. También hay juez unipersonal de primera instancia, penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de mayor riesgo. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Penal, narcoactividad, ¿y cuál fue el otro? Disculpe. Delitos contra el ambiente. Vamos a ponerlo aquí. Ahorita lo vamos a poner en la pantalla. Gracias, Lic. Con mucho gusto. Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. ¿Qué es esto? Penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente. Bien. Luego tenemos los tribunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de mayor riesgo. Los jueces o el juez de ejecución que también son los de primera instancia. Y luego nos pasamos a salas de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Que estas ya son segunda instancia. Y por supuesto, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. El juez de paz penal es un juez unipersonal. Con las funciones que establece el artículo 44 del Código Procesal Penal. La competencia
que se establece precisamente en ese artículo, y los artículos 108, 108 bis y 465. Casi no se mira, vamos a. Bien se ve. ¿Se ve? Ahora. Esos artículos que acaba de decir dijo que eran la competencia, ¿verdad? Es correcto. Es decir, hasta dónde pueden conocer los jueces de paz. Entonces ahí pues vemos que ellos pues podrán conocer las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito. Se recordarán que esas las excluía cuando vimos la acción penal, se excluían esos delitos en contra de la seguridad del tránsito cuando la pena fuera de multa. Entonces el procedimiento específico del juicio de faltas que establece este código le corresponde al juez penal, al juez de paz, ¿no? Liquidaciones de costas, diligencias urgentes, autorización de aplicaciones de criterio de oportunidad, cositas de procedimientos que ustedes pueden leer en esos artículos, y que no nos vamos a detener porque es muy profundo entrar a la competencia de cada uno, pero sí vamos a tener la tarea moral de leer. Bueno, para que nosotros cumplamos a leerlo, les voy a decir, van a haber preguntas de eso pues, en el examen, para que nos vayamos a leer esos artículos. Y por supuesto, cualquier duda que ustedes tengan, hagan el planteamiento de la manera directa conmigo cuando así lo requiera. Ahora, el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente es una figura que se creó a través de un acuerdo más o menos en 1993-94, unificando la figura de la primera instancia penal, el de narcoactividad y el de delitos contra el ambiente. Ese acuerdo creó esas tres figuras que están contempladas. Estos chicos me vienen a tocar aquí, especialmente con mis códigos. En el artículo 45. Y 47. Estos jueces de primera instancia tienen por objeto, hay un juzgado específico adicional que fue creado por la ley de contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
para ese proceso específico, que son los jueces de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Adicionales a eso, se extrae el conocimiento de estos delitos para jueces específicos. Eso se llama jurisdicción privativa, cuando hay algo en específico que se le otorga a un tribunal. Pero, en todo caso, los artículos 45 y 47 del Código Procesal Penal nos establecen, nos estatuyen cuál es la competencia material de esta judicatura. ¿Qué es lo que hemos visto conceptualmente sobre el control jurisdiccional de la investigación que efectúa el Ministerio Público, especialmente en la etapa preparatoria, que es donde está llamado a hacerlo, ¿no? Y por supuesto, se lo pone a ciertos delitos cuando tengan una sanción específica. Pero estos jueces también están a cargo de la etapa intermedia y conocen también el procedimiento abreviado, conocen recursos de apelación cuando hay juicios de faltas, dan la orden, la instrucción de diligencias específicas que le señala el código, y conoce de las excusas o recusaciones en contra de sus jueces inferiores, que en este caso es el juez de paz. Sí, Álvaro, por favor, adelante. Disculpe, licenciado, solo quería hacer una relación, digamos, entre los tribunales penales y las etapas del proceso. Entonces, se podría decir que los jueces de paz y los de primera instancia, con sus respectivos apellidos, se encargan principalmente de la etapa o de la fase preparatoria y de la fase intermedia. Es correcto. Muchas gracias. Así es, con mucho gusto. Muchas gracias a ti. Luego hay también los jueces unipersonales de sentencia, que fueron creados en el año 2010-2011 y que consiste en que los 3 jueces que integran un tribunal de sentencia pues lleven debates de forma unipersonal hasta dictar sentencia con los delitos o con ciertos delitos, y especialmente esa competencia está delimitada por aquellos que son delitos cuya pena mínima es de 5 años de prisión. El objeto de la fundación de estos tribunales, pues obviamente era aumentar la cantidad de juicios o de conocimiento de juicios para provocar la mayor cantidad de sentencias, porque pues obviamente lo que sucedía hasta ese momento, que era que los juicios eran atendidos por tribunales de sentencia, que son, hasta el momento aquí, estamos hablando de jueces unipersonales. Este es un tribunal integrado por 3 jueces. Al convertir este tribunal de sentencia en la posibilidad de que 3 jueces unipersonales, por cada uno por su lado, pueda conocer de esos juicios, pues, hacía más presurosos los procesos penales, y esa es la intención, desgranar para ciertos delitos estos tribunales de sentencia en 3 jueces unipersonales. Entonces, obviamente, acá debemos acudir al artículo 48
Y como decía Álvaro, aquí ya vamos pasándonos a otras etapas del proceso. Estos tribunales de sentencia ya conocen la siguiente etapa. Después, como ustedes recordarán, el juicio, si no lo vemos acá, tiene una etapa intermedia, que es donde se verifica lo que se ha hecho en la etapa preparatoria y es la vía para llegar a la etapa del juicio oral. Entonces, hasta el momento, como bien consideró Álvaro, los jueces que estábamos viendo conocían, eran los responsables del control jurisdiccional en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia, y ahora a los tribunales de sentencia les corresponde el juicio oral. El artículo 48 del Código Procesal Penal fue reformado al que originalmente se concibió, precisamente porque nos conduce a que esta norma otorgara la competencia específica para los tribunales de sentencia y para los jueces unipersonales. Es decir, el número 3 y 4 del listado que nosotros tenemos en pantalla pudiera estar jugando el mismo papel, juega el mismo papel. El juez unipersonal es para delitos, para ciertos delitos, y el tribunal de sentencia para otros delitos, cuando ya los delitos son un poco más complejos. Creo que del tribunal de sentencia hay un aspecto en particular que estoy buscando ahorita en el código que sí tiene que ver con los artículos, y aquí está, 484 a 486, que es el conocimiento de la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, cuando eso corresponde. Ahora, los de mayor riesgo, como ustedes ven acá, tenemos el 3 y el 4 como jueces de sentencia, y tenemos el juez unipersonal de primera instancia y el juez y el tribunal de sentencia, ambos de mayor riesgo. Esa figura del juez de mayor riesgo sí es de más reciente creación y fue a solicitud del Ministerio Público por un proceso que se llevó a cabo, si no estoy mal, no recuerdo, pero en el interior de la República, que pues provocó la solicitud para contemplar ese tipo de juzgados que conocieran delitos de mayor importancia, y ahí establecían pues digamos, el genocidio, la desaparición forzada, el plagio, el secuestro, delitos con pena mayor a 15 años, los delitos de contra narcoactividad, los delitos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y otros activos, la ley, los delitos siempre con una pena superior a 15 años que se contemplan dentro de la ley
para prevenir el financiamiento del terrorismo y los delitos conexos. En suma, lo que se buscaba era que conociera de aquellos delitos que tuvieran características de riesgos mayores para la seguridad personal de los juzgadores. Evidentemente, los delitos que yo hago alusión, que acabo de indicar, son delitos que por su implicación tienen más incidencia en el riesgo para personal para ellos. Y esto no es algo nuevo, esto siempre ha existido en los modelos penales. Hay inclusive casos específicos, casos muy emblemáticos, pero en el mundo, en donde se han generado ese tipo de jueces, ese tipo de juzgados, en los que pues también hay que ponerle mucha atención a la seguridad de los jueces. Y con esa idea se crean estos juzgados que están creados en el decreto 21-2009. Y la competencia es para esos delitos, se usan o tienen las competencias de los artículos 45 y 47 del Código Procesal Penal, cuando evidentemente le corresponde. Pero no. ...45 y 47... para el juez unipersonal. Y conocer el juicio oral para esos mismos delitos es lo que le corresponde al tribunal de sentencia, por lo cual se sustancia además del decreto, en el artículo 48 del Código Procesal Penal. Ahora, las salas de la Corte de Apelaciones del ramo penal de la actividad de delitos contra el ambiente que se contemplan en el artículo 49 del Código Procesal Penal. No sé si oyen, pero tengo un par de chilices ahí molestando allá afuera. Espero que no los estén escuchando. Entonces, estas salas también son tribunales colegiados que se integran por 3 magistrados. Ya no son nombrados por la Corte Suprema de Justicia como los jueces anteriores, sino que en el proceso, en el mismo proceso en que el Congreso elige cada 5 años a magistrados de la Corte Suprema y a los magistrados de las salas de Corte de Apelaciones. Y pues obviamente la competencia principal es conocer en segunda instancia, es decir, los recursos de apelación,
que corresponden dentro del código, que pues a veces que no solo son las sentencias, sino que hay autos dictados por jueces de primera instancia o por jueces de ejecución, los recursos de queja, los recursos de apelación contra la sentencia, contra las sentencias de los procedimientos que conocen los tribunales inferiores o inmediatamente inferiores. Y la Cámara de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia se integra por 13 magistrados y se divide en 3 cámaras. Cada cámara está integrado por 4 magistrados. 4 por 3, 12. Falta 1. Ese 1 es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente, cuando todos los años se elige a un presidente, ese presidente no integra las cámaras mientras dura su presidencia, porque tiene que dedicarse a los temas administrativos. Entonces, los demás, cuando deja la presidencia, regresa a integrar la Cámara, ¿no? ¿Cuáles son las cámaras? Pues para conocimiento general, la civil, la penal y la de amparos y antejuicios. Esas son las 3 cámaras de la Corte Suprema de Justicia. Permítanme un momentito. Perdón, disculpe, ¿cuál es mi hijo? ¿Me podría repetir? ¿Perdón? Yo escuché civil, penal y cámara de amparos y antejuicios. Es correcto. Es correcto. Vamos a ponerlas por ahí ya que nos estamos llenando de notas adicionales. Gracias. Con mucho gusto. La Corte Suprema de Justicia, que se integra por 13 magistrados, tiene Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparos y Antejuicios. Solo que ahí no se ve. Perdón. Vamos a ver cómo hacemos. Ahí está. Voy a tratar de hacerlo más. Se me va a ir un poco porque. Ahí está. Para que lo tengamos. Esto se integra por 4 magistrados, 4 magistrados, 4 magistrados. A ver. Entonces, esa Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce por antonomasia los recursos de casación contra las sentencias que emiten las salas de la Corte de Apelaciones. Esa es su principal materia. Y podemos encontrar una infinidad, a diferencia de lo que sucede con los otros tribunales, en el caso de la Cámara Penal, sí hay diversas disposiciones que vale la pena leerlos, que las pongo, como el 453, 467, en donde hay otras competencias sobre otros recursos, ¿no? Recursos de revisión contra las sentencias penales ejecutoriadas, etc. Pero si ustedes se percatan, hemos dejado un juez por ahí en medio, que es el juez de ejecución. Este es un juez unipersonal que tiene como competencia el control de la ejecución de las penas y todo lo que se refiere a ello.
¿no? Incluso tiene la facultad de resolver lo relacionado a los llamados sustitutivos penales a través de un trámite de incidente. Entonces, ese juez de ejecución está regulado en los artículos 492 a 505. Y lo he dejado de último porque es otra etapa, que es la ejecución, que no va a seguir a la apelación de por medio. Y creo que debimos, si quieren, vamos a ponerlo aquí porque está la apelación, la etapa de impugnaciones y luego la ejecución, que son las 5 etapas del proceso. Esto es solo como referencia, ¿no? Para que veamos dónde corresponde cada tribunal. ¿Alguna duda hasta el momento? Álvaro, adelante, por favor, y después Wilson. Sí, solo no sé si me podría volver a repetir cómo estaban conformadas las salas de corte de apelaciones. Las salas de la Corte de Apelaciones están integradas por 3 magistrados, pero a diferencia de los jueces de sentencia, de los tribunales de sentencia, no son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que nosotros vemos abajo de las salas de Corte de Apelaciones, todos estos jueces y tribunales son nombrados a lo interno de la Corte Suprema de Justicia con procedimientos en específico. Las salas, los magistrados, cuando hablamos de magistrados, que son las salas de las Cortes de Apelaciones y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso le corresponde integrar, pues tomarán posesión eventualmente en la corte, pero quienes los nombran, quienes los eligen, es la Corte, el Congreso de la República. Creo, si no les ha tocado derecho administrativo, deberían darle un repaso a esos procedimientos que son procedimientos sui generis que tenemos nosotros en nuestro país y que ha sido con la idea de generar, estoy buscando mi constitución, de generar la independencia de los tribunales, y son casos muy sonados. Generalmente cada 5 años. No encuentro mi constitución, pero ahorita les voy a decir. Es el 217 de la Constitución. El 217. ¿Qué dice Sí. el 217? Magistrados, para ser magistrados de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados. Ahí están los requisitos que se necesitan para ser magistrado. De la misma categoría que se requiere, aparte de los señalados en el 207, ser mayor a 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República. Ese artículo, aquí ya tengo la Constitución, muchas gracias, te agradezco. Esa es la que establece justo los requisitos, pero hay una parte que es importante darle, que es el artículo 215. En el artículo 215 se establece la forma en que se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Y con base a ese procedimiento se establece, así en el artículo 217 era el que estabas leyendo, ¿verdad? Correcto. Sí, ahí en el artículo 217, ya, esta parte, no sé por qué no me marca. El segundo párrafo es el que establece cómo se eligen. Si tienen, los que quieran, si quieren les explico en un minutillo cuando terminemos. No sé quién más había levantado la mano. Que me la bajó. Yo, Lick, buenas noches. Sí, Solo Will. para terminar de entender, Lick, yo recuerdo que la ley de la carrera judicial que estaba hasta el 2018 establecía que los jueces los iba a nombrar el Consejo de la Carrera Judicial. Hay una discusión ahí, no sé cómo está ahora, no sé si usted sabe cómo quedó ahora eso, Lick, y lo otro es que cada cámara tiene un presidente de esos magistrados, o ya no es así, Lick, perdón. Sí, es correcto. De esas cámaras que tienen la Corte Suprema de Justicia, cada una es presidida. Todo órgano colegiado, hay el derecho tiene mucha riqueza, así como hay pues una doctrina general del derecho y hay doctrinas para ciertas cosas, hay una doctrina, una teoría general de los órganos colegiados. Y en esos principios que establece la doctrina se estatuye que todos los órganos colegiados deben de ser dirigidos por una presidencia, porque la presidencia es la que tiene que convocar, la presidencia es la que tiene que generar el debate, la moderación, etcétera, etcétera. Entonces, tienes razón, cada una de esas cámaras de la Corte que tienen una presidencia diferente a la presidencia del organismo judicial. Esa es de todo el organismo judicial. Esta es simplemente para moderar el debate dentro de las salas y ordenar las salas, cada una de las 3 salas que hemos visto. Y luego, en efecto, tienes razón, cuando yo me refiero a que es dentro de la Corte Suprema, todo este mecanismo de nombramiento para cada tipo de jueces, pues todo el régimen sancionatorio, y eso es en la ley de la carrera judicial, o en la ley de servicio civil del organismo judicial, perdón, es donde se estatuyen todos estos procedimientos de nombramiento, remoción, sanción de los jueces. Y a lo que me refiero con ello es a que es dentro del organismo judicial, dentro de esos mecanismos que dependen de la Corte Suprema de Justicia como tal, es decir, no hay intervención de ningún otro organismo del Estado donde se da ese nombramiento de jueces. Pero en el caso de los magistrados, que les voy a explicar en un momento, bien sencilla la fórmula, ahí lo que sucede es que sí hay comisiones de postulación y los terminan definiendo dentro de las nóminas que son enviadas al Congreso de la República por las comisiones enviadas por la Comisión de Postulación. El Congreso elige al número que corresponde de acuerdo a si son magistrados de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguna otra duda? Gracias, Lick, muy amable. Con mucho gusto, Wilson, perdón. Bien. Ahorita, pues como ya estamos son las 8:10, si alguien ya no nos da tiempo de empezar a ver el proceso, las etapas, los actos introductorios, entonces eso lo seguimos viendo en la próxima sesión. Pero el que quiera quedarse, explico
con mucha prontitud el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelación. Sí, Karen, adelante. Lick, solo una duda, yo ya voy bien, pero yo me conecté como 5 minutos tarde. Solo quiero saber, esto que acabamos de ver todavía es del primer parcial. Todo. Ah, Siempre va a entrar todo, Karen, no te preocupes. Pero gracias, es importante darle una lectura, comprenderlo. Eso es lo más importante, comprenderlo. Por eso insisto mucho que el que tenga dudas, que no tenga empacho en hacerlo, y si tiene miedo de hacerlo aquí, lo puede hacer directamente a mi WhatsApp sin problema. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, como dijimos, tiene o se integra por 13 magistrados. ¿De dónde vienen esos magistrados? Los elige el Congreso de la República de una lista de 26 candidatos. ¿De dónde viene esa lista? De un envío que hace la Comisión de Postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí no hay número, porque ahí depende de quién presenta. Aquí se hace una convocatoria. Pero lo interesante es cómo se integra la Comisión de Postulación. Se integra, y voy a poner en rojo primero, no, vamos a ponerlo general. Los decanos de Derecho, es decir, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades de nuestro país. Los representantes de magistrados de la Corte de Apelaciones, es decir, magistrados de la Corte de Apelaciones. Y representantes de el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Pero cuántos son? Depende. ¿De qué depende? De la cantidad de decanatos de derecho que existen en el país. Generalmente todas las universidades tienen facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas. Entonces ahí, ¿quién la integra de pleno derecho? El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, de la Universidad Francisco Marroquín, y en general todas las universidades que tengan Facultad de Derecho. No todas tienen. La Universidad del Valle no tiene, hasta donde yo sé. La Universidad del Leo tampoco. Pero la Marroquín, la del Istmo,
la Mesoamericana, la Panamericana, la Universidad Rural, la Universidad Mariano Galvez, la Rafael Andívar, la Universidad de San Pablo, Internaciones, la Universidad de Occidente, la Universidad Da Vinci, la Universidad Regional y la Universidad de San Carlos tienen decano. Entonces, hoy, si no me fallan los cálculos, 2, 4, 5, son 12. Son 12 decanos. Como son 12 decanos, se eligen 12 representantes o 12 magistrados de la Corte de Apelaciones. Y se eligen 12 representantes del Colegio de Abogados y Notarios. Y se le suma uno que es un rector, un representante de los rectores de las universidades. Todos somos estudiantes de la universidad y sabemos la diferencia entre un decano y un rector. El decano es de la facultad, la dirección unipersonal de la facultad, y el rector es el de la universidad de forma general. Entonces los rectores se juntan y definen quién va a integrar esa comisión de postulación. Ahora, ¿qué pasa si se eliminan 6 facultades de derecho de las universidades privadas del país? Pues serán 6 decanos de derecho, 6 magistrados de la Corte de Apelaciones y 6 representantes del Colegio de Abogados. Y un rector. Una de las dudas que nos aquejan a los abogados es qué va a pasar después de que alcancemos las 13 facultades de derecho en nuestro país. Porque cuando elegimos magistrados de Corte de Apelaciones, ahorita van a ver la diferencia, estos magistrados tienen que ser de la Corte Suprema. Se cruzan. Pero vamos a terminar esto. Entonces, estos señores los juramenta el Congreso, empiezan a sesionar y de acuerdo a la ley de comisiones de postulación, hacen una publicación y piden ciertos requisitos y hacen una tabla de gradación que es la calificación que van a hacer en ese proceso. Y de los 300 que salen, o de los 500 que presentan documentación aquí, esta comisión tiene que elegir a 26. Tiene que presentar al Congreso una nómina de 26 candidatos. Y de esos 26 candidatos, el Congreso conoce y elige a la mitad. Y esos son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia electos. Ahora, ¿qué pasa con la Corte Suprema, con las Cortes de Apelaciones? Vamos a poner verde. Cortes de Apelaciones. Y el proceso se llama y otros tribunales colegiados del país, porque es el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso, a que se eligen también magistrados. Las Cortes de Apelaciones. Lo primero que hay que hacer es cambiar el número. Ya no son 13 magistrados, sino son, y me excuso de no saber el número exacto, pero son algo así como
190, le vamos a poner. Entonces, 190 magistrados. Eso lo podemos corroborar. Entonces, el Congreso ya no recibe una nómina de 26, sino que recibe una nómina del doble de los que tiene que elegir. Si son 190, entonces la comisión de postulación tendrá que mandar una nómina de 380 candidatos al Congreso. Ahora, la comisión de postulación sufre una modificación. La única modificación es que son los 12 representantes de la Corte Suprema de Justicia, es decir, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por eso les hacía mención a qué va a pasar después de que hayan 13. Recordemos que estos ponen el número. Si aquí hay 14 decanos y nosotros tenemos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esto va a trabar el proceso y se van a recordar de mí, de esta clase, porque esto no lo establece la ley. Y por ser una norma constitucional, no puede Perico de los Palotes o cualquier pelón a venir a decir quién tiene que integrar esa representación. Esas otras dos personas. Esta diferencia es fundamental. O sea, durante este proceso, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, junto con los decanos y los representantes específicos del Colegio de Abogados y Notarios, porque, vamos a ver, estos representantes que se eligen en asamblea del colegio, elige para la comisión de postulación de la Corte Suprema de Justicia y para la comisión de postulación de la Corte de Apelaciones. Aquí hay 12 y aquí hay 12. En este caso, y esos no se repiten. Los únicos que repiten en las dos comisiones de postulación, es decir, que están en las dos, son los decanos. Ni el rector es el mismo. Entonces, lo que sucede acá es que tenemos a esta comisión de postulación que hace su convocatoria y llegan 1,500 currículos, los evalúan en la comisión de postulación, sacan una nómina de 380 candidatos y el colegio elige a 190 magistrados. Y ya después esos magistrados empiezan su función para 5 años. ¿Alguna duda respecto a este procedimiento? No, Lick. Me alegra que les haya quedado claro. Esto es algo que nosotros vemos constantemente como abogados. De hecho, esto es tan polémico que hoy por hoy nuestros magistrados de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia han superado el proceso, el periodo para el cual fueron electos y siguen ejerciendo jurisdicción hasta que no sean electos los siguientes, porque hubo algún conflicto en ese proceso. Sí, Álvaro, adelante. ¿Cuáles eran los otros tribunales que mencionó que se eligen junto con la Corte de Apelaciones? ¿Era de cuentas? De cuentas. ¿Proceso administrativo? Correcto, esos. Ah, están. Gracias. Con mucho gusto. Nancy pregunta, ¿quién convoca la integración de comisiones de postulación? El Congreso de la República. El Congreso de la República llama a los decanos de derecho, llama
al colegio a elegir a sus representantes, porque él es digamos, el Congreso es el que define en ese momento cuántos decanos de derecho hay. Entonces dice, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elijan a 12 que van a venir a esta comisión de postulación para comisiones de apelación. Señores decanos, van a venir a las comisiones de apelación. Señores rectores, elijan a 1. Señores del Colegio de Abogados y Notarios, elijan a 12 magistrados. Y sacan otro, o hay otro acuerdo. Este no es decreto, sino es acuerdo del Congreso de la República, en el que se hace la convocatoria para la comisión de postulación de la Corte Suprema de Justicia, y entonces les pide que estén nombrados en cierto momento para que les juramenten en el Congreso de la República y puedan iniciar y presenten en una fecha determinada a estos candidatos a magistrados. Muy bien. Entonces, este es el procedimiento. Espero que haya quedado absolutamente claro, y si no, ya saben que con muchísimo gusto se pueden comunicar conmigo. ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo? ¿Algún señalamiento? ¿Dolor? ¿Queja? Si no es así, les deseo a ustedes una muy feliz noche y Leonel, adelante. Profesor, yo quería molestarlo. Usted fuera tan fino ¿cómo me podría comunicar con usted? ¿Por su teléfono o bien por WhatsApp? Por WhatsApp, por favor, sin pena. ¿Usted me puede regalar su número de teléfono o lo consigo ¿usted tiene auxiliar? Está ahí en el chat. Yo soy el administrador, pero es 3083 3696. 3083 3696. Correcto. Dios me lo bendiga, licenciado Ronnie, muy fino hoy. Con mucho gusto, a tus órdenes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Licenciado, una consulta. Esta sería la última clase. No, entiendo que todavía tenemos clase la próxima semana. ¿Cuándo es el examen? El viernes 3, ¿verdad? Sí, correcto. Es que el 27 empiezan los exámenes. Sí. Pero los exámenes están programados para la noche, ¿va? Para las 8 de la noche. Fíjese, Lick, que eso no dice todavía el calendario. A las 7, Lick, son a las 7 de la noche. A las 7. ¿El suyo a qué hora lo va a hacer, licenciado? Pues yo lo que tengo programado normalmente es hacerlo a las 8 de la noche, abrirlo a las 8 de la noche, porque entendí que hay algunos catedráticos que sí dan clase. Pero déjenme preguntar a la coordinación y les informo si tenemos clase la otra semana o no tenemos clase. Lick, tradicionalmente no hay clases. Sí, hay algunos que no, hay algunos que sí. En efecto, es lo que les había comentado. Pero, miren, yo no los quiero afectar, pero tampoco los quiero dejar sin conocimiento. Entonces, déjenme preguntar qué es lo que indica la coordinación y yo les informo. Lo que pasa es que prácticamente perdemos 2 semanas, ¿verdad? Y si ustedes hacen las cuentas, las 12 son 2 semanas del primer parcial, 2 semanas del segundo parcial y 2 semanas del final. Estamos hablando de 4 clases por cada, bueno, Semana Santa ya estaba en la contemplada, pero estamos hablando de 4 clases en cada periodo de exámenes. Son 12 clases. Pero bueno, démosle así, yo les informo. Voy a consultar con la coordinación. Yo no tengo inconvenientes en parar y luego vemos. Lo que les pediría yo es que podemos parar, pero nos comprometemos a darle media hora más a las clases para terminar a las 8:30, el resto del periodo lectivo, para que vayamos avanzando un poquito mejor.
Igual les Lick, informo. perdone, Sí, sí, Diego. fíjese que estaba revisando las publicaciones y en efecto no tienen hora de inicio. Sí. Y como ahí sí que solo por histórico, los exámenes son de 7 en adelante. Empiezan a las 7 y terminan 8 de la noche, pero no hay especificación de hora de inicio. Ok. Me voy a comunicar. Administrativo ya dijo que era a las 7 el examen. Va. Entonces hagamos, no nos perdamos. Que esta sea la última sesión, porque si hay clases, si los exámenes están programados para las 7 de la noche, en algunos casos, sí nos va a interrumpir en algún momento, ¿verdad? Es que dice Héctor que el calendario es horario del curso, pero no corresponde porque las clases no, los exámenes no están programados el día del horario del curso, que eso hubiese sido lo ideal. Digamos, a nosotros nos toca viernes. Entonces, no nos hagamos bolas. Paremos acá. De una vez dejamos hecho el aviso en el grupo y clases volvemos a tener hasta después del periodo de exámenes. Lo único es que sí les voy a sacar un poquito más en cada clase, una media hora, para que logremos avanzar, si no tienen inconveniente alguno. Igual ya saben que esto se graba y se sube. Y así vemos hasta acá nuestro examen, que sería de este viernes en 8. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces les deseo mucha suerte en su periodo de exámenes. Gracias, Lick, muy amable. Y les agradezco. Gracias, Lick, buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Hola, Lick, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un saludarles.